de éxito, solo por TV Cosmos, somos para ti. El show de la vida, de lunes a viernes, al mediodía, en TV Cosmos, te traemos mucha diversión. Una hora de sano entretenimiento para pasarla de lo mejor con toda la familia. Invitados especiales, juegos, concursos con nuestros televidentes. Un programa creado pensando en ti. El show de la vida, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa El Público Tiene la Palabra. Hoy 9 de septiembre de 2020, miércoles 9 de septiembre, ¿sí? Mes de la primavera. Estamos con ustedes con las principales noticias, con nuestros invitados, ¿sí? Vamos a tener al doctor Ángel Delgado, constitucionalista y analista político, pero además también al ingeniero matemático Juan Carlos Carvajal para que nos diga la verdad sobre la sala situacional, las diferencias abismales que existen entre la Direza y el MINSA. Una situación muy grave que pasa en nuestro país, sin embargo, eso no lo dice el Estado peruano, el gobierno, menos el presidente de Vizcarra, porque ya sabemos de lo que es capaz. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con Ángel Delgado. Alma Peruana, el programa que te llevará por un viaje maravilloso alrededor de todo el Perú para difundir y valorar lo nuestro con música, fiestas, danzas, costumbres y nuestra deliciosa gastronomía. Alma Peruana, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, los sábados y domingos, de 6 a 8 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De retorno del programa y ya estamos enlazados también con
el doctor Ángel Delgado, constitucionalista y analista político, para conversar de la política nacional de coyuntura. Muy buenas noches, doctor Ángel Delgado. Muy buenas noches y agradezco esta oportunidad. A la orden. Sí, doctor. Gracias. Para preguntarle, doctor, ¿ha habido interpelación a la ministra en el Congreso y los partidos políticos están divididos si hay censura o no? Nosotros pensamos que debería censurarse a la ministra por una cuestión de imagen, de país, de intimidad. No, es elemental. La señorita Alba ha ganado el Oscar para el Perú por desempeño deficiente a nivel mundial. El Oscar en esta actividad, y por lo tanto resulta imposible desde todo punto de vista de tal debacle económica que ha ocasionado pérdida de millones de trabajo, ya ha llevado también a millones a la pobreza. Nuevamente pretenda seguir al frente de este portfolio que evidentemente es grande y que debería estar ocupado por personas mayor talante, características y ajuste. Pero el Vizcarra en este tema, no así en los asuntos democráticos, insiste en personas vinculadas a su entorno personal, a sus amistades familiares, y de esa manera entonces la señorita Alba, en tanto hija de su mejor amigo, según un cargo para el cual obviamente no tiene competencia, está causando tal estrago y destrozo en la nacional. Doctor, en esa misma medida yo escuchaba a los congresistas de diferentes bancadas que decían, por ejemplo, que tenemos un endeudamiento ya a futuro de cerca de 50.000 millones, o sea, casi un 35-40% del Producto Bruto Interno, o sea, es un desastre. No, las cifras son de horror y no las decimos los organismos nacionales, sino está el Fondo Monetario Internacional, está Financial Times, que es una revista especializada, todos los observadores europeos que están midiendo el pulso de la economía en una época de pandemia han coincidido que el peor desempeño en materia económica es el peruano. Y la señorita ministra responsable de eso pregunta, ¿cómo es posible que el tamaño fracaso pueda tener el cargo de ministra de Economía? Es un despropósito absoluto. A cualquier persona, o en nuestros estudios, si no rendimos adecuadamente y no pasamos ciertas pruebas, somos descalificados o perdemos el empleo. La señorita María Antonieta Alba parece tener alguna suerte de protección especial que le salva la vida. En lugar de ser tratada como toda persona que asume una responsabilidad política, y esto es al cabo de un tiempo, no habiendo mejoras, sino por el contrario un fracaso rotundo, su cargo ya debía haber estado a disposición para que el presidente de la República pueda nombrar una persona con mayor idoneidad. Pero esto no se ha producido y esto, repito, está trayendo graves malestares entre todos los sectores del país. Los sectores empresariales, vea usted, consideran que la señorita, no ha hecho los esfuerzos suficientes para poder reactivar la economía. Y los sectores populares consideran que hay una desatención profunda de las demandas económicas por parte de la gente. O sea, unos y otros, en toda la escala social, en todo el universo de la sociedad peruana, coinciden en que hay un manejo desacertado de la economía y por lo tanto, luego de haber pasado tanto tiempo al frente de esta cartera y donde no se ha producido ninguna mejora, ningún beneficio, lo obvio es que dé un paso al costado y renuncie voluntariamente. Y si no lo quiere hacer, le corresponde al Congreso de la República, que es la instancia legitimada para cautelar los derechos de nosotros, el pueblo, los ciudadanos, le dé la furata respectiva, pasando de la interpelación a la censura, porque esta persona, independiente de sus simpatías y buenas intenciones,
ha resultado un fiasco para el manejo de la economía nacional. Doctor Delgado, pero hay una desazón en el pueblo porque escuchan que algunos, 2, 3 partidos políticos están negociando con el gobierno, y eso sería como que la gente ineficiente es premiada porque a mí me dan para mi región una obra, o sea, confundiendo los roles. Me parece que eso sería algo desagradable para el pueblo. Vea usted, el Congreso de la República reúne a los representantes elegidos en las diferentes circunscripciones electorales, distritos electorales que tiene el país. En consecuencia, son la representación directa de la población, en todas sus versiones políticas, en todo el espectro político que existe en el Congreso. Todos ellos tienen que sacar la cara por la población y todos ellos deben defender al pueblo. Sin embargo, no lo hacen cuando, negociando intereses, no sabemos de qué categoría, sin embargo, ninguno de ellos santos, prefieren mantener a la incapacidad manifiesta al frente, que en lugar de emitir un voto de censura en nombre del pueblo peruano, que es el sacrificado con estas políticas, para que el presidente de la República cambie y ponga una persona con mayores calidades y mayor competencia. Eso es lo que debe hacer el Congreso. Si el Congreso de la República, porque hay amarres bajo la mesa y acuerdos nefandos, nelige de esta función, simplemente el pueblo que lo eligió le pasará la factura correspondiente, le pedirá cuentas y están actuando como el pueblo que lo eligió esperaba que hicieran. Creo que este es el castigo, por lo tanto no volverán a ser elegidos por el voto popular y merecerán un rechazo completo por parte de toda la ciudadanía. Doctor Delgado, en esa medida, el Partido Morado ya muy tirado al gobierno, toda la bancada en apoyo al gobierno. ¿Eso cómo hay un acuerdo entre Guzmán y el presidente? Porque, bueno, sí, el presidente de la República puede tener sus adeptos y es natural que en esta viña del Señor haya de todo, y en la amplitud peruana existan gente que aplaude del desastre sanitario, a pesar de la crisis económica, siguen creyendo en Vizcarra. Cada uno es dueño de sus preferencias, pero yo no me refiero al Partido Morado, no me refiero a Somos Perú, que son los partidos oficialistas. Hablo de aquellos grupos que durante la campaña electoral ofrecieron pelear con independencia y tesón por los intereses populares, que dijeron que querían representar al pueblo que está sufriendo de modo misericordia toda la catástrofe provocada por la incompetencia, tanto en la sanidad como en materia económica. Y por lo tanto, esta gente, que son los partidos mayoritarios, que tiene un piso con el pueblo, porque así lo dijo expresamente a la hora de la campaña y al momento de votar, yo a esos partidos les pido que honren su compromiso con la población y no permitan que la incapacidad se adueñe de las instituciones del Estado y siga causando el perjuicio y daño que hasta ahora lo vienen haciendo. Creo que este es el compromiso elemental. Para eso están los parlamentarios, para sacar la cara por nosotros y defendernos de estos ministros y funcionarios incompetentes que tanto daño nos hacen. El señor Guzmán, que aparece en la pantalla en este momento, él es un agente del gobierno, él es el vocero del señor Vizcarra, del señor Zamora, de la señorita Alba en el Parlamento, y de esa manera a mí no me sorprende su rol servil, porque él sí estuvo levantando estas banderas y uniendo su suerte política a la suerte del gobierno. En consecuencia, que ahí haya un acuerdo para apoyarse mutuamente, no debe llamarnos la atención, pero el señor ya es un elemento vocero, títere de Palacio de Gobierno, pero los otros partidos que reclaman en la independencia le consecuencia y que por lo tanto más tarde que nunca vayan a
a llevar a la censura a la señorita Alba como corresponde. Doctor, y en esa misma línea, en esa misma medida, los contratos que ella ha hecho su padre con el gobierno cuando ella ha sido funcionaria ya descalifica de por sí el que siga permaneciendo en esta cartera de economía. Sí. En esta persona se juntan dos cosas: una ineficiencia de campeonato. Repito, ha ganado el Oscar de la ineficiencia, del peor desempeño a nivel mundial. O sea, ella es la hacedora de este terrible título que tiene el Perú, pero además tiene sus gracias. Ella debe cautelar los recursos públicos y no tiene ningún en permitir que la empresa de su padre y de su hermano tengan contratos y beneficios con el Estado de ley de funcionario, a pesar que esto está expresamente prohibido en la ley de contrataciones estatales, a pesar que la ley del ministerio cautela los fondos públicos. A pesar de eso, no tiene vergüenza alguna y dice que se olvidó, que se le pasó, pero el hecho cierto es que la empresa de su padre, mientras era ministra, estaba ganando licitaciones y concursos por parte de este gobierno, del cual la hija es ministro de Estado en la cartera de Economía. Ve usted, esta incompatibilidad que en otros casos ya hubiera significado su desafuero inmediato, aquí es tolerada por el señor Vizcarra, que no tiene vergüenza para llevar adelante las cosas de esta manera tan impune, y yo por eso creo de que además de la incompetencia que ya pues está acreditada, ahí están los títulos que ella tiene por la pésima performance del Perú en materia económica, actos de corrupción, que yo creo que el Ministerio Público debiera ser implacable, ¿no?, de llevar a cabo las indagaciones correspondientes. No puede ser que gente que contraviene la ley de modo tan directo y expreso puedan seguir siendo funcionarios de confianza del gobierno y en particular prohijados del señor Vizcarra. Eso es inaceptable y por todas estas cosas la ministra y el Parlamento, a nombre de todos nosotros los peruanos, debería ya ver la forma de expulsar, de descalificar a esta persona por las razones que he expuesto. Doctor, justamente el presidente de la República había sido citado a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, aduciendo cuestiones constitucionales, la ministra del ramo justificó la no asistencia. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Manuel Merino de Lama, el presidente del Congreso, ha salido a exhortar al presidente de la República para que pueda recibir a la Comisión de Fiscalización en el Congreso. Usted, desde su perspectiva, ¿usted cree que lo hará el presidente de la República? No se sabe, pues, pero resulta así contradictorio que este presidente que dice ser campeón en la lucha contra la corrupción, este presidente que le pide a los congresistas que renuncien a sus inmunidades para no ser protegidos en las investigaciones, para que no haya espíritu de cuerpo y todos sean iguales ante la ley, es una persona que se ampara en la protección especial que él tiene, en la inmunidad presidencial que goza, para no dar cuentas ni explicaciones simplemente ante una investigación, porque lo que el Congreso hace es interrogar para conocer y poder después formarse una opinión al respecto que la va a hacer conocer al Ministerio Público. El Congreso de la República no tiene facultades coercitivas, no puede el Congreso sancionar al señor Vizcarra por los actos que se le imputan, simplemente averiguar, conocer y elevar un informe ante el Ministerio Público para que éste tome las medidas del caso. Por eso me llama la atención que en un trámite tan simple, el señor presidente, campeón de la lucha anticorrupción, y al albadero para que los congresistas pierdan su inmunidad, se protege en la que tiene él para no dar respuestas a las preguntas que tiene que hacerle la Comisión de Fiscalización del Congreso. Creo que esto es una incoherencia más que revela la catadura moral de quien hoy ocupa circunstancialmente la Casa de Pizarro. Doctor Ángel Delgado, como siempre, muy reconocido nosotros por estar con nosotros, dando
sus opiniones de la política nacional. ¿Alguna exhortación, doctor, respecto a los políticos? No, bueno, que solamente hay que apelar a la paciencia. El pueblo peruano viene sufriendo en demasía y la verdad es que no sé cuánto más tenemos que tolerar este gobierno. Lo único que quisiéramos pedirle a Vizcarra, nada más, es que cumpla su promesa y el 28 de julio abandone Palacio de Gobierno, él y todos los, la corte de personas que han lucrado y que han fallado tanto. A partir de ese momento, las nuevas autoridades elegidas por el voto ciudadano estén en capacidad de ahora sí controlar la pandemia y sobre todo reactivar la economía del Perú, que está en una fractura terrible. O sea, ya yo no creo nada en este gobierno, por más que anuncie pactos por el Perú, por más que haga las promesas, por más que se desgañite durante 2 horas hablando en un monólogo que le llama conferencia de prensa, por más que diga todo eso, creo que mi persona, como buena parte de la ciudadanía, no le creemos nada al inquilino de Palacio. Lo único que le pedimos es que se vaya cuanto antes y que no se le ocurra, por cualquier razón o pretexto, permanecer un día más del 28 de julio del año 21. De esa manera, el sufrimiento y daño a los peruanos sería inconmensurable. Si tiene algo de fibra en su corazón, el presidente, que todavía lo es por un lapso de 7 meses, no intentará prolongar su mandato. Y si lo hace, creo que ahí se expone a una reacción masiva de todo el pueblo, de todos los peruanos, que tienen el derecho de insurgir contra una autoridad no solamente incompetente, sino ilegítima, porque el señor Vizcarra no puede permanecer en la función de gobernante más allá del 28 de julio del próximo año. Muy bien, hemos estado con el doctor Ángel Delgado agradeciéndole su participación. Un abrazo, doctor. Y nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con el analista de datos, con Carlos Carvajal, para hablar del coronavirus, las cifras que no la reporta el Estado peruano. Regresamos también. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo, que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Desde ahora, los sábados y domingos de 12 a 2 de la tarde son para soñar en Pégate al Mediodía, temporada de oro. Pégate en familia. Pégate al Mediodía es patrocinado por Ecosana, productos con alto nivel de contenido nutricional. Adquiérelo a 936-297-791. Con Ecosana, vive tu vida sana. El Pollón.
Empresa de Transportes El Dorado. Taxi Internacional. Betos Import. Clínica Odontológica Isident. TDC Colors. Fisiomedic Paredes. Reserva tu cita al 988-016578. Estamos de retorno en el programa y también estamos enlazados con el ingeniero Juan Carlos Carvajal, analista de datos, matemático, para hablar de la diferencia que existe entre la data que él maneja, la data que maneja el MINSA, el SINADEF y la DIRESA. Para entrar en este tema, vamos a presentar la sala situacional de lo que nos dice el gobierno. Vamos para poder que Juan Carlos nos explique con sus cuadros las diferencias que puedan existir. Ahí está la sala situacional oficial, ¿no? 696.000, a ver, tengo un poco lejos la data. Ahí está. Tenemos 696.190 oficialmente lo que reporta y 30.123 fallecidos oficialmente. Vamos a ver cómo varía con la data que tiene Juan Carlos. Y en el mundo seguimos nosotros en el quinto puesto, ¿sí? Con la cifra que estamos diciendo. Vamos directamente con Juan Carlos para ver sus cuadros y la diferencia que existe entre esta data que maneja el gobierno. Vamos a las imágenes con Juan Carlos. Muy buenas noches, Juan Carlos Carvajal. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, don Evin. Gusto saludarle. Gracias. Ahí tenemos tus cuadros, Juan Carlos, de lo que yo he dicho. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, ayer pues el Ministerio de Salud nos ha reportado oficialmente la cantidad de casi 700.000 casos confirmados. Sin embargo, como ya muchos sabemos y analizando pues las cifras de las regiones, cada una de ellas al día de ayer ya sobrepasaron pues el 1.000.000 de casos. Para ser más exacto, estamos ya en 1.050.000 casos confirmados, incluida Lima Metropolitana y todas las demás regiones, ¿no? Entonces, el desfase, la brecha, la diferencia que existe entre lo que reporta la sala situacional del MINSA y las DIRESA bordean aproximadamente los 350.000 casos positivos. Juan Carlos, y en esa misma data que tú tienes, si es así, ¿cuántos fallecidos hay no reportados? Según el Ministerio de Salud, el día de ayer, pues ellos han reportado 30.123 fallecimientos. Sin embargo, las DIRESA, según las últimas actualizaciones hasta ayer, llevan reportadas 40.808 fallecimientos. Estamos hablando de una diferencia aproximada de 10.700 no reportadas aún por el Ministerio de Salud a través de su sala situacional. 40.000, ¿cuántos, Juan Carlos? Discúlpame, estoy muy lejos de la data. 40.000, ¿cuántos fallecidos oficiales? Sí, 40.828, sumando todas las cifras de las DIRESAs. 10.000 y pico. Juan Carlos, y en esa misma medida, a ver, tus cuadros, vamos con tus cuadros para de ahí seguir conversando contigo. Sí, me gustaría que vayamos al cuadro que dice casos confirmados, reporte de desfase de casos confirmados. El siguiente, por favor. A ver, detengámonos en ese gráfico, por ejemplo. Este gráfico nos habla, pues, del día a día, de cómo
las direcciones regionales de salud han ido reportando casos versus lo que ha ido reportando la sala situacional del MINSA. En azul, en gráfico azul, los reportes y en reportes del MINSA. Entonces, nótese pues que desde el día 29 de julio, como siempre, pues, han ido un 30-50% por encima de lo que reporta el MINSA. Y hoy pues lo vemos reflejados en esos más de 1 millón de casos reportados por la DIRESA y los casi 700.000 reportados por el MINSA. Entonces, ahí se ve notablemente la diferencia entre una y otra institución. Ahora, hay un dato muy importante y es con respecto al tema justamente de esta diferencia de las 350.000 personas no reportadas por el Ministerio de Salud. ¿Y en qué consiste? Actualmente, la positividad promedio está bordeando el 20%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas testeadas, hay 20 contagiadas. O sea, esa es la positividad promedio que tenemos actualmente. Entonces, si nosotros vemos que hay una diferencia de 350.000 personas no reportadas positivas por el MINSA a comparación de la DIRESA, aplicando ese factor de positividad, estamos hablando de aproximadamente 1.700.000 pruebas no reportadas por el MINSA, o dicho de otra manera, 1.700.000 personas que no han sido aún entre positivos y negativos reportados por el MINSA, ya sea entre pruebas moleculares o pruebas rápidas. Es por eso pues, es que urge y esto ya lo venimos pidiendo, no solo mi persona, sino otras personas a través de la red, que el ministerio pues pueda hacer ese sinceramiento de cifras. De hecho, con los fallecidos, si luego con el tema de los contagiados aún no los hace, y la brecha es altísima. También pasa en el fallecido, como vemos aquí en la gráfica. En línea vemos reportes que cada semana han ido presentando, y en azul, véase pues que desde el 22 de junio, mire cómo la brecha pequeña, pero a medida que ha pasado el tiempo, la brecha ha ido creciendo. Hasta ayer, como les decía, las DIRESA han reportado 40.828 fallecimientos confirmados, mientras tanto el MINSA 30.000. O sea, hay una diferencia de más allá de 10.500 fallecimientos, ¿no? Esto habla en MINSA y otra numerología es ya pues lo que te marca el SINADEF. Y lo vemos aquí también en pantalla, ¿no? Con respecto al SINADEF y yendo al tema de fallecimientos por tema de COVID, ya sea confirmado y sospechoso, hasta el día domingo pasado, hace 3 días atrás, revisando la data del SINADEF, había un exceso aproximado de 67.000 personas fallecidas, donde, revisando la data, estábamos hablando de cerca de 63.000 personas fallecidas por COVID, entre confirmados y sospechosos, ¿no? Siendo los meses de junio, los meses de julio, los de mayor cantidad de fallecimientos en nuestro país, ¿no? De esos, Juan Carlos, según tu análisis, ¿cuántos tendrían que ingresar a la data oficial, aparte de lo de la DIRESA? Estamos hablando de aproximadamente 22.000 personas. O sea, el MINSA dice 30.000, las DIRESA dice 40.000. Ahí ya, usted tiene ya 10.000. El SINADEF dice 62.000, súmale 22.000. O sea, MINSA 30.000 más 32.000 deberían ya dar 62.000. Y claro, uno cuando ve ese número, o sea, con tan solo ver los 30.000, ya el mundo ha puesto los ojos en Perú. Es como el tema de la tasa de mortalidad.
estamos hablando de cerca de 90 personas por cada 100.000 habitantes, eso hablando de 30.000. Entonces, si hablamos ya de 60.000 personas, el número ya es pues espantoso, ¿no es cierto? Claro. Lamentable y pues es una situación que ha golpeado no solo a nuestro país, sino a todo el mundo, ¿no? Claro, definitivamente, Juan Carlos. ¿Y tú qué crees? ¿A qué se debe a que el gobierno no reporta esos 1.700.000 de pruebas testeadas a la gente? No reporta, no actualiza. ¿Qué? O sea, para no dejar ver su incompetencia total, porque eso es, mientras los medios de afuera nos señalan a nosotros como lo peor, acá todavía hay la prensa todavía mediática como que encubre a este gobierno que yo sigo tildándolo de incapaz, ¿no? Bueno, yendo netamente al tema numérico, al tema de los datos que me compete y yendo también a la consulta que usted me hace, el por qué aún es ese número de pruebas, 1.700.000, no han sido reportadas. Mire, yo le comento, hace 3 semanas atrás hubo una investigación al respecto y bueno, es la DIGEMIT quien en nuestro país, quien autoriza pues la utilización sí o no de las pruebas rápidas en nuestro país. Hace un mes y medio atrás también pregunté de frente sobre la diferenciación de las cifras y la respuesta que se dio en ese momento era pues de que el MINSA solo reporta las pruebas certificadas por el INS, por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, la diferencia no las reportaban. Entonces, la verdad que es preocupante porque estamos hablando de 1.700.000 personas que han sido testeadas. O sea, ¿cómo le vamos a decir a una de esas personas que su resultado positivo o negativo no es válido? Cuando el mismo Ministerio de Salud también hace uso de las pruebas rápidas. Y hoy en día, más allá del 80% de las pruebas testeadas son rápidas, cuando durante mucho tiempo hemos pedido que sean pruebas moleculares que son las más confiables. Esperemos que con el tiempo se pueda sincerar esa cantidad altísima de 350.000 casos confirmados. Claro, si hoy uno ve la sala situacional, si uno ve las curvas, uno ve el crecimiento, sí, hay un descenso, pero sin embargo ese descenso está más marcado por las pruebas rápidas que por las pruebas moleculares. O sea, estamos hablando de un 80 a 20%. Y hoy sabemos que las pruebas rápidas no son las que son confiables a comparación de las moleculares. Entonces, son cosas que se tienen que ver allí estratégicamente, ¿no? Y esperemos que puedan sincerar, así como lo han venido haciendo con el tema de los fallecimientos, ¿no? Ahora, ahí, cuando uno también analiza los números, hay otro detalle y sí sería importante comentarlo, ¿no? Mire, el tema de los casos contagiados, el tema de estos 696.000, se compone de 3 indicadores principales. 1, la suma de los fallecidos. 2, la suma de las personas recuperadas, es decir, aquellas que tienen una alta epidemiológica, que han vencido ya el coronavirus. Y 3, las personas activas. Me gustaría que pusieran la gráfica de personas activas porque este es un dato muy importante. ¿Qué son las personas activas? Las personas activas son las que aún están enfermas, ya sea que estén en una sala de hospitalización, ya sea que estén en cuidados intensivos, en UCI, o que estén pasando su cuarentena, su etapa de recuperación en casa o en las vías panamericanas, según donde lo indique el Ministerio de Salud. ¿Ok? Mire, esa gráfica, ¿qué me dice? Que al 24 de julio en el país habían 98.695 personas activas reportadas por el MINSA y por las DIRESAS 167.590. A medida que ha pasado el tiempo, esa brecha también de contagios ha ido también que la brecha de personas activas, de personas aún enfermas, también se alargue. Al día de ayer, al 8 de septiembre,
el Ministerio de Salud, haciendo la diferencia entre casos confirmados, menos fallecidos, menos recuperados, se reportaron 136.000 personas activas. Personas activas que están en UCI, en sala de hospitalización, están en sus casas, están en un lugar determinado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, las DIRESAs reportan ya casi 300.000 personas activas. Entonces, nótese esa alta diferencia que hay entre las personas activas que reporta el MINSA versus lo que reportan las DIRESAs. Estamos hablando de aproximadamente 160.000 personas activas no reportadas a consecuencia de ese desfase de contagios por el MINSA con respecto a las DIRESAs. Y ese es un dato muy importante porque hasta el día de hoy, si bien es cierto, estamos más allá de 500.000 personas recuperadas según la sala situacional, pero eso hablamos en números gruesos, pero no sabemos esas 500.000 personas en qué regiones están. No sabemos si es que están en Piura, si es que es en Cayali, en Loreto, en Cajamarca, no sabemos. Es más, hasta inclusive esas 6.000 personas por el MINSA activas, ¿dónde están? Para que nosotros podamos saber, pues, ok, 136.000 personas activas, capaz que 20.000 estén en Loreto, capaz que estén en Ucayali, pero no es a ciencia cierta en qué lugar están. Y es un dato muy importante porque eso va a permitir también, pues, identificar y saber cómo está nuestra región, cómo está nuestra provincia. Entonces, hay números allí que están flotando, hay números allí cuya brecha habla mucho de esa diferenciación de cifras, ¿no? Y una de las regiones que justamente mayor desfase, mayor brecha tiene, es la región de Arequipa, por ejemplo. Una región que a mediados de julio fue un colapso hospitalario tremendo. Las personas, si cabe el término, fallecidas en los pasillos de los hospitales, en bolsas negras, una situación lamentable, ¿no? En esa época era como que el MINSA decía y reportaba 10.000 personas contagiadas, pero la DIRESA decía, no tengo 10.000, tengo 50.000. Y esas 50.000 contagiadas ya reflejaba la situación caótica, lamentable que pasaba Arequipa, ¿no? Y revisando los números, lo que se ve por medio de los desfases no es más que una respuesta a veces tardía, una respuesta cuando ya la situación está o cuando está intentando recién se actúa, ¿no? Para eso están los números. No solo basarse, en cifras oficiales, también hay que ver la cifra de las regiones, ¿no? Y otro tema también es el tema de las pruebas, ¿no? El tema de las pruebas rápidas, el tema de las pruebas moleculares, ¿no? O sea, las cifras tienen que analizarse en todo su contexto. Pero, Juan Carlos, si tenemos esta diferencia abismal en todos los cuadros que has presentado, ¿cómo vamos a combatir el coronavirus si no hay una data oficial ni para partir, ¿no es cierto?, de un punto para poder combatir a esta coronavirus? O sea, no hay una cuestión de sensatez, de decir la verdad, y por lo tanto, por eso estamos como estamos. En tu cuadro he visto la primera semana de septiembre ha habido un repunte, ¿no?, en los casos de las DIRESAs. Sí, así es. O sea, ese repunte, como usted lo ha percibido, es muy notorio. O sea, y cada semana el desfase, la brecha, se agranda más. Entonces, por eso es importantísimo que nos digas dónde. O sea, ¿dónde están esos recuperados? ¿Quiénes son? ¿En qué parte están? ¿Dónde están esos activos? Hoy sabemos pues que el MINSA nos dice, bueno, hay 30.000 fallecidos, hay tantos en Piura, hay tantos en Lima, hay tantos en Arequipa. Ok, listo, ese dato ya lo sabemos, pero faltan los otros indicadores. Yo quiero saber en Pasco, en La Libertad, en Ica, ¿cuántos recuperados hay? O sea, ¿cuánto del total de casos confirmados representa porcentualmente los recuperados y los activos?
porque eso nos va a permitir saber pues, realmente en qué situación se encuentra una región. Y pues si no se hace realmente una estrategia a nivel epidemiológico, a través también del mayor despliegue de las pruebas moleculares, lo que va a pasar es pues que las cantidades van a seguir desbordando, ¿no? Y esto hablando de números que te muestra la DIRESA, que te muestra el MINSA, pero sin embargo ya hay estudios que hoy ya se viene indicando. Ayer nomás el viceministro de Salud nos indicaba que aproximadamente ya hay 7 millones de personas contagiadas en nuestro país. O sea, hoy pues son 1 millón confirmados por la DIRESA, casi 600.000 por el MINSA, pero hay personas pues que son asintomáticas y que no necesariamente se han hecho una prueba, pero están contagiadas. Y esas personas asintomáticas son las que más reviste peligro, porque son las que pueden contagiar a aquellas personas que son susceptibles. Entonces, según los estudios, estamos aproximadamente ya en esa cantidad, ¿no es cierto? Juan Carlos, estos datos son importantes para las comisiones en este sentido del Parlamento, para que puedan tener mayores elementos de juicio, ¿no? Yo sé que a lo mejor tu situación de ingeniero solamente es de tener estos análisis, pero para contribuir a que el Perú no se siga contaminando, no se siga contagiando, ¿no? Pero estos cuadros son importantes para darle a conocer a los políticos, para que vean que la situación del país es desastrosa. Y además, lo peor es que nos siguen, por un lado, escondiendo las informaciones, mintiéndonos, que es lo peor, ¿no? Y el país ya no necesita más casos de que quienes nos gobiernan nos mientan descaradamente, pues, ¿no es cierto? Sí, bueno, como usted manifiesta, o sea, los números, los datos no hablan más allá pues del comportamiento que le estamos dando, y es el fruto de la estrategia también que se ha venido aplicando, ¿no? Sin embargo, sabemos pues que los contagios, el aumento de contagios, sabemos que ha conllevado lamentablemente a una alta cantidad de fallecimientos en nuestro país, ¿no? La cantidad de excesos es altísima, y pues si, por otro lado, si uno revisa, digamos, así como hay noticias desalentadoras o noticias pues que conllevan pues al aumento de contagios, sin embargo, por otro lado también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Con respecto al tema de los fallecimientos. Hoy día sí es cierto que la cantidad de fallecimientos está disminuyendo. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, sin embargo, no hay que relajarnos, sin embargo, no hay que, pues, ya a viva voz decir, no, ya vencimos el coronavirus. No. O sea, si estamos en esa postura, si uno revisa los datos de otros países, y no yendo acá no más lejos, en España, por ejemplo, su curva de crecimiento bajó tanto que casi pisó tierra, pero se relajaron totalmente y hoy ha vuelto otra vez un rebrote tremendo. Entonces, claro, en capacidad hospitalaria no vamos a comparar España con el Perú, pero si vuelve a pasar aquello acá en el país, vamos a tener graves consecuencias. O sea, hoy sí estamos bajando, la curva de fallecimiento, la tendencia de personas fallecidas cada día, cada semana está bajando, sí, está bajando. Y eso digo yo que es también fruto de algo que no se hizo a inicio y fue reconocido también por las autoridades, ¿no? Que el sector primario de salud. El sector primario de salud en abril, mayo, junio estuvo cerrado, las postas médicas cerradas. Una persona que tenía un resfrío se iba al hospital. ¿Por qué tenía que ir al hospital si tenía ahí una posta para ser atendido? Se colapsaba, se contagiaba la persona, fallecía lamentablemente, ¿no? Entonces, hay muchos factores que también los números reflejan las estrategias, reflejan el comportamiento que le estamos dando también en la pandemia, ¿no? Esperemos que siga bajando la cantidad de fallecimientos, pero no hay que relajarnos, no hay que bajar la guardia. Sí, Juan Carlos. De verdad, como siempre, muy reconocidos por atender nuestro llamado, y
aquí siempre abiertos para poder contigo compartir esta información a nuestro público del país que nos sigue y también en las regiones. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tengan buenas noches. Okay. Hemos estado con el ingeniero Juan Carlos Carvajal, analista de datos, poniéndonos las cifras oficiales, ¿no? Que realmente son escalofriantes, porque en todo lo que nos ha puesto Juan Carlos, la situación hay una diferencia abismal que podemos comentarla el día de mañana. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos en la parte final del programa. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Estamos de programa en la parte final. En nuestros dos invitados, ¿no? El doctor Ángel Delgado nos ha puesto 3 temas importantes que los políticos tienen que entender. La clásica nueva que ha sido elegida por el pueblo para que haya un cambio y el comportamiento de los políticos, de los partidos políticos, de los mismos actores, ¿no? Nos indica 2 cosas. Ángel Delgado nos ha dicho que la ministra de Economía se ha ganado el Oscar por la incompetencia en cómo se ha gestionado la economía de nuestro país. Es un desastre. Esa es la palabra que ha utilizado Ángel Delgado, ¿sí? Pero además, lo otro es que los conflictos de intereses que ha tenido con su padre, que ha ganado concursos en el Estado, de esa lógica de Ángel Delgado, la ministra debe ser desaforada ya, porque el pueblo está cansado de más de lo mismo. Las redes sociales siguen queriendo que haya un cambio y por eso es lo que nos decía el doctor Ángel Delgado. En el caso de nuestro último invitado, el ingeniero Carvajal, nos decía la cantidad, casi el 50% de personas que por un lado
350.000 personas no son reportadas de la direza misma, para que esa data sumaría ya 1.050.000 contagiados oficialmente, ¿sí? Pero por otro lado hay 10.000 fallecidos más que tendrían que agregarle a esta data, ¿sí? Desastre total para el pueblo peruano, con que cada vez que fallece alguien, el dolor que se viene siempre en la familia, en las amistades. 10.000. Estamos hablando de 40.000. Pero el ingeniero mismo nos dice que el CIENADEP reporta algo más. Y entonces ya debemos estar en 65.000 fallecidos en el país. Esos dos datos del ingeniero y lo de Ángel debería ser desaforada ya la ministra de Economía y Finanzas, para poner a alguien que pueda mejorar las condiciones de vida de los peruanos, las condiciones de la economía en el Perú, que tenga experiencia, porque ya estamos cansados de tanta incompetencia y tanta mentira, de manera que los medios de comunicación también afines, porque reciben dinero del ministerio, lógicamente pues no dicen absolutamente nada. Pero estas dos cifras que hemos presentado el día de hoy cambia radicalmente, y esos cuadros deberíamos hacerle llegar a los congresistas que están en la comisión del Congreso de la República, que tiene que ver con el saneamiento, ¿no es cierto?, con los hospitales, que tiene que ver con los medicamentos, que tiene que ver con la mejor atención a los peruanos. En ese sentido, la comisión médica que hay en el Congreso de la República debería tener estos cuadros. Yo le estaba preguntando a Juan Carlos si nos podría autorizar para entregar esos cuadros a los políticos, porque desde aquí, desde este medio, podemos llamar la atención a los políticos, podemos llamarle atención a que digan la verdad. ¿Cuál es el tema que no decir la verdad de tantos fallecidos? Claro, pues, si con 30.000 somos la peor gestión de la pandemia por cada 100.000 habitantes, con 60.000, ya, ¿qué diría el mundo? Somos una vergüenza de verdad internacional. Nosotros con eso damos por concluido el programa. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti.